estar todos atentos porque Dios va a hablar a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte, más fuerte. Quiero darle la bienvenida a todas las personas, amigos que nos acompañan en esta mañana y a los que están allí conectados a través de nuestra transmisión en Facebook. Dios les bendiga también a ellos. Amén. Bien, amados, quiero entrar en materia en esta preciosa mañana. ¿Cuántos creen que hoy es mañana de bendición? Hoy es un día de bendición. ¿Cuántos lo reciben? Aleluya. Y creo que Dios en esta hora quiere llamar nuestra atención. Y así he titulado el tema en esta mañana: Dios llama tu atención. Amén. Bendiciones ahí a Antoliano Mejía, que está conectado también. Paola, que está en su casa recién operada. Dios bendiga a todos esos hermanos. Cristóbal Mesa, un poquito achacado con la virosis. Para eso es la transmisión, amén. Para que esas personas que por alguna razón no pueden hoy estar aquí, pues por lo menos se conecten y se sintonicen con este servicio, amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 15. Ezequiel 24, 15. ¿Cómo es el tema de hoy? Personalícelo, dígalo. Dios llama mi atención. Dios llama mi atención. Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 24, 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Mire, quiero leérselo en otra versión más actual, traducción del lenguaje actual, para que lo entendamos un poco más. Mire cómo dice, lo que acabo de leer lo voy a leer en esta nueva versión. Dice: Ezequiel, tú quieres mucho a tu esposa, pero yo te la voy a quitar de repente. Y no quiero que llores. ¿Cómo les parece eso de parte de Dios? Sigo leyendo. No quiero que llores, ni que des muestra de dolor, como hace todo el mundo cuando se le muere a alguien. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí han perdido un ser querido? Levanten la mano, a ver. Hace 8 días mi abuela partió a la presencia de Dios. Amén. Todos hemos perdido un ser querido. ¿Y se imagina usted no poder llorar en un momento de dolor como estos? ¿Se imagina usted esta situación? Mire, este versículo termina diciendo: vas a tener que sufrir en silencio. Así le está diciendo Dios a su siervo, al profeta Ezequiel. Y leo el 18. Por la mañana hablé con la gente y por la tarde mi esposa murió. Al día siguiente me comporté como Dios me ordenó que lo hiciera. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! O sea, se le muere la esposa y él tiene que seguir actuando como si nada hubiese pasado. Dios le ha dicho: no quiero que llores, no quiero que lleves luto, no quiero que celebres y que los 8 días, no quiero que comas cosas que se comen en los velorios, ni nada de esas cosas.
lleva el sufrimiento en silencio por dentro. Y este hombre hizo esto. Hermano, y te das cuenta que Dios hace unas cosas que a veces nosotros no podemos entender. Y uno a veces dice, pero bueno, ¿y para qué Dios hace esto? O permite esto. ¿Cómo es el tema de hoy? Dios llama tu atención. Muchas veces Dios quiere llamar nuestra atención con cosas extremas, porque quizás con las sencillas ya no lo puede hacer. Ya hemos entrado en un acostumbramiento, en un conformismo, nos hemos acomodado a tantas cosas que ya muchas veces con esas cosas sencillas Dios no puede llamar nuestra atención. Entonces tiene que permitir cosas extremas. Mire, hay otros ejemplos en la Biblia. Hay un caso en el que Dios le dice a un profeta, quiero que vayas y te cases con una prostituta y tengas hijos con ella. O sea, Dios le dice a uno de sus siervos, de sus ungidos, cásate con una prostituta y ten hijos con ella. Amén. Y uno se pregunta, wow, Señor, ¿tú por qué sales con esas cosas? Sencillamente porque Dios muchas veces tiene que recurrir a estas cosas para llamar nuestra atención. Todo esto lo hacía Dios, ¿sabe? Porque había llegado ese momento, o había más bien llegado el punto, amén, en el que ya Dios tiene que hacer cosas extremas para llamar la atención del pueblo, de su iglesia. Porque habían caído en una situación extrema de desobediencia. O sea, hermano, Dios quería llevar un mensaje al pueblo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen amén? Pero el pueblo estaba tan cegado, tan sordo, que Dios tenía que hacer cosas como estas, tan exageradas, para que entonces la gente pusiera la atención en lo que Él quería transmitir o hablarle al pueblo. Y aquí en el pasaje que hemos leído, Dios le dice a un hombre que es un profeta de Él, un sacerdote, un siervo de Dios, un ungido, y que amaba mucho a su esposa. Dios le dice, te la voy a quitar. Y lo voy a hacer de repente. O sea que esta mujer no estaba enferma. Esta mujer no estaba desahuciada, no tenía ningún problema. No sé si por ahí Mario me colabora con algunas imágenes. Y Ezequiel tiene que aceptar la voluntad de Dios. Ahí está Ezequiel despidiendo a su esposa. Pero lo sorprendente es que Dios le dice, te prohíbo llorar. Quiero que ni siquiera te vistas de luto. Quiero que sufras en silencio. Hermano, esto era algo casi, por decirlo de alguna manera, inhumano. Porque ¿cómo hace uno para contener el llanto en una situación tan dolorosa como esta? ¿Cómo hace uno para no llorar ante el cadáver de ese ser que ha convivido contigo toda una vida, en las buenas y en las malas? ¿Cómo hace uno para no derramar sus lágrimas delante de ese ser querido que ha fallecido? Sorprendente, amén. Pero mire, lo que más me asombra de todo esto es el grado de obediencia que tenían estos hombres de Dios. Para ellos, la palabra o la orden de Dios era sagrada. Si usted revisa en la Biblia, allá sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando Dios les daba órdenes a estas personas, eso era sagrado. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu único hijo, al que amas, a Isaac? ¡Wow, Señor! ¿Cómo me pides eso? Tanto pedirte un hijo, tanto anhelarlo, tú me lo das.
y aún siendo un joven ya me lo vas a quitar. Pero ¿cuál fue la actitud de Abraham? Obedecer. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Entonces lo que más me asombra es ese grado de obediencia que tenían estos hombres de Dios. Yo no sé si hoy en día hayan personas que estén dispuestas a obedecer a Dios de esta manera. Y no voy a decir aquí quiénes, porque yo sé que muchos mentirían y dirían amén. Pero a la hora de ponerlo en práctica no lo harían. Hermanos, si Dios viene y me dice, para no poner ningún ejemplo con alguno de ustedes, Miguel Ángel, te voy a quitar a tu esposa Ludis y no quiero que llores. Wow. Quizás yo le diría, Señor, no, por favor. ¿Verdad? Y empezamos a sacar excusas, argumentos. Señor, pero si mi esposa todavía está joven, más bien llévate a la hermanita fulana que ya está viejita. Ya vivió su vida. ¿Cómo me vas a quitar a mi esposa? Y empezamos a darle argumentos a Dios, ¿verdad? Pero créame que Ezequiel no hizo eso. Ezequiel le dolió, me imagino, pero obedeció. La Biblia dice que al siguiente día, por la mañana, se fue a predicar. O sea, enterró a su esposa, se acostó y al siguiente día se fue a predicar y empezó a comportarse como Dios le ordenó que lo hiciera. ¿Cuántos habían leído esta historia algún día? Mire, poquitos, solo escuché 2 amén. O sea que, hermano, él sufrió en silencio y no derramó una lágrima. ¿Sabe qué pasó? Con todo esto, porque recuerden que yo dije, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Para qué? Para llamar la atención del pueblo. La gente comenzó a extrañarse y comenzaron a preguntarse, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Porque la gente sabía que este hombre amaba a su esposa con todo su corazón. Y verlo que entierra a su esposa y no derrama una lágrima, no carga luto, no comienza a hacer todo lo que hacemos cuando se nos muere un familiar, sino que continúa con su vida como si nada hubiera pasado. La gente comenzó a ver, algo está pasando, algo está pasando. Mire, a mí siempre me ha encantado, no sé si lo ha notado, cuando predico, leer varias versiones, porque así uno puede ampliar un poco el panorama de lo que se está presentando. La versión que acabamos de leer dice, hijo de hombre, he aquí yo te quito el deleite de tus ojos. La versión Reina Valera. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, ¿quién era para Ezequiel su esposa según esta versión? A ver, ayúdenme. Ahí está. ¿Qué significaba para Ezequiel su esposa? El deleite de sus ojos, según la versión Reina Valera. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Hijo de hombre, de un solo golpe te quitaré tu tesoro más querido. Según esta versión, ¿qué era la esposa para Ezequiel? Tu tesoro más querido. Wow, ¿verdad? Qué bonito. Mire cómo lo dice palabra de Dios para todos. Hijo de hombre, en un abrir y cerrar de ojos te arrebataré la luz de tu vida. Entonces, ¿qué era para Ezequiel su esposa? La luz de tu vida. Mire cómo lo dice Dios habla hoy, o la Biblia católica. Dice, voy a quitarte de un solo golpe a la persona que tú más quieres. ¿Quién era esa mujer para Ezequiel entonces? Según esta versión, la persona que él más amaba, que más quería. ¿Por qué hago esto, hermano? Para que usted vea que este hombre tenía en alta estima a su esposa, la amaba, era su tesoro, era la luz de su vida, era su deleite. Porque hoy en día quizás
Habrán personas a las que si Dios les dice, te voy a quitar a tu esposa, hasta se alegrarían. O te voy a quitar al viejo ese que tienes ahí, hasta se alegrarían. Ay, Señor, llévatelo rápido. Pero no era el caso. Aquí este hombre amaba a su esposa. Como Cristo ama ¿a quién? A la iglesia. Como Cristo ama a su novia. Mire, ahora voy a leer el versículo que seguía. Quedamos en el 18, voy a seguir el 19, pero esta es la nueva versión internacional. Dice, la gente del pueblo me preguntó, ¿no nos vas a explicar qué significado tiene para nosotros lo que estás haciendo? ¿Sí ven? La gente estaba extrañada. Estaban sorprendidos. Oye, se le murió la esposa y ni una lágrima. La gente se acercó y le dijo, sí, explícanos, ¿qué está pasando? Porque ellos sabían que eso no era normal. Aunque la gente sí sabía que Dios hacía cosas extrañas y exageradas cuando Dios quería traer un mensaje importante al pueblo. Y la gente quería saber, hermano, cuál era el significado de lo que estaba sucediendo. Mire que ya Dios comenzó a llamar la atención. ¿Sí ve? Pero si de pronto Dios usaba la forma que venía usando, que era que el profeta se levantaba, así como de pronto hoy se levanta alguien en el culto y da una palabra profética, y la gente, para ellos eso no significa nada. Lo que Dios hable le entró por aquí y le salió por aquí. Quizás el pueblo había caído en esa situación, en esa condición. Entonces ya Dios tenía que usar otras cosas más exageradas para ver cómo acaparaba la atención del pueblo. ¿Ya? Yo creo que así como estaba esa gente que querían saber qué era lo que había pasado, ¿cuántos de los que están aquí también desean saber cuál era el significado de esa situación? Yo también, vamos a verlo, vamos a descubrirlo, ¿cierto? Vayamos al versículo 20 en la traducción del lenguaje actual. Quizás no la tiene Mario, pero usted simplemente escuche para que se concentre. Mire, sigo la lectura. Como la gente le preguntaba qué significaba, él dijo, y yo les contesté, se trata de un mensaje que Dios me dio. Me ordenó decirles de su parte lo siguiente: israelitas, pero hoy yo me voy a referir Centro Cristiano La Ceiba y todos los que están allí conectados en la transmisión, ustedes se sienten muy orgullosos de mi templo, pero aunque lo quieren y lo admiran, yo voy a destruirlo. Y voy a dejar que maten a los hijos y a las hijas de ustedes que se quedaron en Jerusalén. Cuando eso pase, ustedes no deberán llorar ni dar muestras de dolor como lo hace todo el mundo cuando alguien se muere. Al contrario, harán lo mismo que hizo Ezequiel. Y por causa de sus pecados, quedarán sin fuerzas y apenas les quedarán fuerzas para llorar. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo les quitaré el templo del que están orgullosos y al que tanto quieren y admiran. Escúcheme algo en esta mañana. Hermano, lo más precioso para Ezequiel en su vida después de Dios era su esposa. Y Dios se la quita para hacer una señal profética, para traer un mensaje al pueblo y decirle, así como para Ezequiel lo más importante era su esposa, yo sé que para ustedes su orgullo, su deleite, su tesoro es este templo y lo voy a destruir. Escúcheme, lo más importante para el pueblo judío era el templo que había construido Salomón. ¿Por qué? Los que hemos leído la historia bíblica sabemos que nunca ha existido y creo que nunca existirá jamás un templo como el que hizo Salomón. Mario, no sé si me ayudas con el primer templo, una imagen ahí parecida.
Hermano, este templo era el orgullo de los judíos. Este templo era la panacea para ellos. Era lo mejor. Se sentían orgullosos porque ningún otro pueblo, ninguna otra nación tenía un templo como el que había construido Salomón. Y les voy a mostrar rápidamente por la palabra porque este templo era el deleite y el orgullo de este pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Voy a leer la traducción del lenguaje actual. Si quiere, no la busque. Anote nada más y en la casa lo lee. Dice, el día 2 del mes de Sib, cuando ya tenía 4 años de reinar, Salomón dio la orden para que empezaran a construir el templo de Dios en Jerusalén. Lo construyeron en el lugar que David había elegido, es decir, en el terreno de Ornán, el Jebuseo, que está en el monte Moriah, porque allí Dios se le había aparecido a David. Recuerden, hermanos, que el deseo de construir un templo para Dios nació en el corazón ¿de quién? Fue de David, el padre de Salomón. Pero Dios le dijo a David, tú has derramado mucha sangre y tú no me harás templo, lo construirá tu hijo Salomón. Entonces Salomón no quiso construir cualquier templito, cualquier iglesita, porque su Dios era grande y excelso y merecía lo mejor de todos los tiempos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios es maravilloso, es grande, es poderoso, merece toda la gloria? Merece nuestra mejor adoración. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué no se la damos? Mientras estaba allí, yo veía a muchos hermanos metidos en el celular mientras estábamos adorando. Algunos estaban así distraídos mirando al grupo tocar. Entonces, los que dijeron amén, ¿por qué no le damos a Dios lo mejor? Nada más mire rápidamente cómo era ese templo. Segunda de Crónicas 3, del 5 en adelante, lenguaje actual. Mire, esto es como una foto. Le voy a describir una foto de lo que era ese templo. Las vigas, las entradas, las paredes y las puertas de la parte interior del edificio principal estaban cubiertas con tabla de pino que a su vez estaban recubiertas de oro finísimo. Sobre el oro grabaron palmeras y cadenas y colocaron adornos con piedras preciosas. Sobre las paredes estaban grabadas las figuras de querubines. Imagínense ese templo, hermano. Ponga ahí su mente a trabajar y comience a imaginar todo lo que yo le estoy leyendo. El lugar santísimo nada más medía lo mismo que el ancho del templo, 9 metros de largo y 9 metros de ancho. Para recubrirlo usaron cerca de 20,000 kilos de oro fino. ¡Wow! 20,000 kilos. Yo creo que aquí la que trabaja con oro es Osiris, más o menos. ¿A cómo está el gramo de oro? ¿Cuánto? 1 gramo. 395, por ahí pasó, dice Osiris. 400 y pico. El gramo. ¿Y cuántos gramos hay en 1 kilo? Ahora aquí usaron 20,000 kilos. ¡Wow! ¿Cuánto pesa una bolsa de cemento? 50 kilos, y yo no puedo ni con ella. Ahora imagínense 20,000 kilos de oro fino. Cada clavo era de oro y pesaba un poco más de medio kilo. O sea, un clavo pesaba un poquito más de 1 libra. Imagínense, un clavo. Miremos lo que dice allí en el capítulo 4, versículo 19. Voy a volarme para adelantar. Salomón también mandó hacer todos los utensilios que habían en el templo de Dios. Los de oro puro eran el altar, la mesa de los panes para Dios, los 10 candelabros del lugar santísimo, las figuras de flores, las lámparas, las tenazas, las copas, las tijeras para cortar mechas, las vasijas, los cucharones, los incensarios, las bisagras de las puertas del lugar santísimo y las bisagras de la puerta de la entrada principal del edificio.
todo esto era de oro finísimo. Los clavos y las bisagras también eran de oro. ¿Se imagina usted esto? Ya usted entenderá por qué el orgullo de Israel con su templo. Ya usted entiende por qué el deleite, amén. ¿Por qué este deleite con este templo? Se demoraron 7 años en construirlo por centenares de hombres. Miles de personas trabajando día y noche para construirlo. Y mire, el día de la inauguración, mire qué pasó el día de la inauguración. Dios hace una intervención tremenda. Segunda de Crónicas 7:1, NBI. Yo creo que esa sí la tiene, Mario. La NBI, capítulo 7, Segunda de Crónicas 7:1. Cuando Salomón terminó de orar, esta es la inauguración ya, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor, ¿qué pasó? Llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron todos sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, Dios descendió del cielo sobre ese lugar y todos se postraron ante Él. Sigo la lectura, el 15, vamos al 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. O sea que todo el que llegare ahí a adorar a Dios, a clamar, a orar, a pedir, Dios iba a estar ¿qué? Con su oído atento. Mire qué hermoso. Wow. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté llena, para que esté en ella mi nombre para siempre. Estoy leyendo el 16. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre, dice el Señor. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Y Dios le dice a Salomón, vayamos al 17 a ver qué le dice Dios a Salomón. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, Salomón, y guardares mis estatutos y mis decretos, mire, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Pero ojo con la siguiente advertencia, y esto también va para nosotros. No sé si te has dado cuenta, pero voy a terminar haciendo una analogía de lo que estaba pasando allá con lo que está pasando hoy. Voy al 19 de la NBI. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que yo les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia. ¿Están leyendo allá acá? Y la pondré por burla y escenario de todos los pueblos. Wow. Esto de lo que ustedes se sienten tan orgullosos hoy, un día será el hazmerreír de todos. Si no me siguen, si no me buscan, si no me obedecen. 21. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderán:
por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. ¿Cuándo ocurrió esto, hermano? Mucho tiempo. En el siglo X antes de Cristo. O sea, todavía Jesucristo no había aparecido en la tierra. El pueblo, los primeros días que hizo, comenzó a hacer la tarea. Todo el mundo en el templo, humillado, orando, buscando la presencia de Dios, caminando en rectitud, obedeciendo la palabra. El pueblo comenzó a amar a Dios. Pero al pasar los años, la gente empezó a apartarse de Dios. Y creo que ese ha sido el gran problema a través de toda la historia del pueblo de Dios. Que nos emocionamos cuando Dios se nos manifiesta, cuando Dios se nos revela, cuando le conocemos, venimos al templo. No queremos perdernos un servicio, ninguna transmisión. Queremos estar en todos los ayunos. Queremos estar todo el tiempo leyendo la Biblia, buscando a Dios en la mañana, en la madrugada, en la noche, a toda hora. Pero cuando comienza a pasar el tiempo, cuando comienzan a ocurrir, que comienzan a venir las cosas, las pruebas, las dificultades, las tentaciones, ¿qué es lo común que normalmente termina ocurriendo? La gente termina bajando la guardia. La gente termina desanimándose. La gente termina apartándose de Dios. Y lo peor, estas personas comenzaron a adorar otros dioses. Empezaron a hacer cosas desagradables ante Dios. Empezaron a hacer todo lo que Dios había prohibido hacer. Entonces Dios comienza a mandarles profetas. Porque Dios es bueno. Dios enseguida nos manda, ¡guau! No. Dios dice, vamos a otra vez a empezar un proceso entonces. Vamos a advertirle, vamos a hablarle, vamos a ver qué está pasando. Dios comenzó a mandar los profetas. Y en primera instancia mandó al profeta Isaías. ¿Para qué? Para amonestar al pueblo. Para traer profecía, para traer advertencia. El problema no era que la gente había abandonado el templo. Quiero que esto quede claro, hermanos. El problema no era ese, que la gente que había dejado de ir al templo. No, la gente seguía yendo al templo. ¿Cuál era el problema? Que a pesar de que seguían yendo al templo, tenían una doble vida. Tenían una vida terrible. En el templo alababan a Dios, sacaban la ofrenda, pero cuando salían del templo se transformaban en otras personas. El Señor ya estaba cansado de esta situación. Así como nosotros venimos al culto, no sé, yo no quiero juzgar a nadie. No soy quien para hacerlo. Pero Dios sabe que muchos venimos al templo. Adoramos, cantamos, danzamos, tocamos, servimos a Dios. Pero ya estas cosas se han vuelto rituales y prácticas. Amén. Que se alejan de lo que realmente Dios quiere. Ya cantamos porque cantamos. No sabemos la canción. Porque hay un talento, porque tengo el don de servir, porque tengo el don de predicar, porque predico bien. Pero se ha perdido esa esencia de lo que Dios quiere. Entonces Dios comenzó a mandar los profetas. Mire, vamos a ver qué decía Isaías. Isaías 1:11. Nueva traducción viviente dice. Mire lo que Dios comenzó a decirle al pueblo. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Centro Cristiano La Ceiba. ¿Qué les hace creer o pensar que Dios desea nuestra adoración y nuestra alabanza? Nuestros sacrificios. Dice el Señor. Sigo leyendo. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros,
ni de los corderos, ni de las cabras. 12. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Hermano, esto se les convirtió a ellos una liturgia, un ritual, una costumbre. Sigo leyendo el 13. Dejen de traerme sus regalos sin sentido, dice Dios. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, de todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Hermano, mire lo que Dios está diciendo. Todo lo que ustedes hacen dentro de este templo es falso. A mí no me pueden engañar. A Dios nunca lo vamos a engañar. Engañamos al pastor, engañamos a la pastora, engañamos a los líderes, pero a Dios nunca. Se nos olvida que un día estaremos allá dando cuentas de nuestros actos. Y como dijo Johnny el domingo pasado, ahí van a pasar una película, una pantalla, donde van a colocar todas nuestras acciones. Y qué vergüenza, ¿verdad? Porque si hicimos cosas terribles, la va a ver todo el mundo. No crea que nada más la película la ve usted y Dios. Ahí va a estar todo el mundo viendo lo que usted hace desagradable y también lo bueno que hace. Sigo leyendo, el 15. Cuando levanten las manos para orar, no los miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no los escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas. Hermano, mire lo que Dios está diciendo a este pueblo que un día había hecho un templo esplendoroso. Ya estoy cansado de todo lo que hacen. 16. Dejen ya de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo. Esta versión dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, hermanos. Esta palabra es para nosotros. Perdónenme si hoy no traje el mensaje que todos queremos escuchar. El de que Dios nos va a bendecir, el de que Dios nos va a dar una prosperidad, el de que Dios nos va a dar la casa, el carro, la beca. Perdónenme si hoy no traje otro mensaje. No sé si no me van a volver a poner aquí a predicar, pero yo hoy tengo que hablar lo que Dios me dio para traer. Después pasó Jeremías. Entró por aquí, salió por aquí. Ahora les mandó, pasó Joaquín, Isaías. Ahora les mandó a Jeremías. Mire, otro profeta de Dios, Jeremías 7, 1, lenguaje actual. Dice, ahora este es otro profeta en otra época. Dios me dijo, Jeremías, ve a la puerta del templo y desde allí anuncia este mensaje. 2 puntos. Escúchenme todos ustedes que viven en Judá y que pasan por estas puertas para adorar a nuestro Dios. Así dice el todopoderoso Dios de Israel. No les presten atención a esos que andan asegurando que no voy a destruir esta ciudad porque aquí está mi templo. Al contrario, hagan lo siguiente. Mire, Dios advirtiendo, mejoren su conducta. Sean justos los unos con los otros. Traten bien a los refugiados, a las viudas y a los huérfanos. Hagan justicia al inocente. Mire esta parte importante. Y adórenme solo a mí. Si no lo hacen, les irá mal. Pero si lo hacen, mire, Dios siempre dando el libre albedrío. Quienes quieren adorar, quienes no quieren hacerlo. Pero los que lo hagan, vivirán por siempre en este país, el cual di a sus antepasados
Hermano, escúcheme algo. La gente no le creía a los profetas. La gente era incrédula porque ellos decían, bah, Dios jamás será capaz de destruir este templo. Y muchos hoy hacen algo similar. Muchos ministran en pecado. No estoy hablando de la iglesia de La Ceiba solamente, de todas las iglesias. Muchos ya se paran en un altar a predicar en pecado. Como no les pasa nada, como no estamos viviendo esa época de antes que caía un rayo y ¡pum!, lo mataba a uno enseguida. Como no estamos en aquella época donde si el sacerdote entraba al lugar santo y santísimo impuro, ¡pum!, se moría. Entonces tenían que jalarlo con una pita porque ni ellos podían entrar a sacarlo. Como no estamos en esa época, sino que ahora estamos en una época de gracia, en una época de misericordia, donde Dios ha abierto este tiempo para que todos aquellos que quieran aceptarle y recibirle puedan venirlo, puedan conocerlo, puedan aceptarlo. Como Dios no está fulminando a los pastores, a los salmistas, a los adoradores, a las danzarinas y a todos los que ministran y a todos los que predican, cuando lo hacen en pecado. Hemos entrado en esa creencia de que todo es válido, de que todo está permitido, porque mire, no pasa nada. Dios no me fulminó y prediqué muy bien y se convirtieron las almas. Hermanos, mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Mucho cuidado. Cuando los profetas decían esto, la gente llegó a pegarle a los profetas. Los mataban, los metían a las cárceles. ¿Sabe? Escuchaban las advertencias de Dios, pero seguían iguales. Pero Dios seguía diciéndole, voy a repetir lo que acabo de leer. Mejoren su conducta, hijos. Dios siempre insistiendo. Dígale al que tiene a su lado, te están hablando. Sigo leyendo. Sean justos los unos con los otros. Traten bien a los refugiados, a las viudas y a los huérfanos. Hagan justicia con el inocente. Y adórenme solo a mí, dice el Señor. Si no lo hacen, les irá mal. Pero si lo hacen, vivirán siempre en este país, el cual di a sus antepasados. Mire el 9. Porque ustedes roban, ustedes matan. Mire, tienen relaciones sexuales con la mujer o con el hombre que no deben tener. Qué tremendo. Dios sacándola a luz. Había gente cometiendo adulterio. Hombres que tienen su esposa acostándose con la mujer ajena. Dentro de la misma iglesia. Y así iban al templo a servir. Así iban al templo a ministrar. No cumplen lo que prometen. Adoran al dios Baal y a otros dioses que ni conocen. Aún así vienen a este templo, que es mi casa, y piensan que por estar aquí a salvo, porque eso es lo que la gente cree, que por ir al culto todos los domingos ya están a salvo. Mire, aquí lo dice la palabra. Después salen y siguen haciendo todas estas porquerías. Esta versión dice así. ¿Qué les parece, hermano, lo que Dios le está diciendo a esta gente? Silencio total. El pueblo nunca dejó de hacer el culto. El pueblo nunca dejó de servir, de ofrecer sacrificio. No, el pueblo nunca dejó de hacer actividades y eventos todos los años, lo mismo con lo mismo. No. Ya eso se convirtió en una tradición, en una costumbre. Ellos nunca dejaron de venir a la iglesia, como mucha gente viene a la iglesia y están aquí. Pero el problema no era porque no iban a la iglesia. ¿Sabes cuál era el problema? El problema era que aunque iban a la iglesia, seguían practicando cosas que a Dios no le agradaban. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La gente iba al templo, pero al salir del templo
seguían iguales. Sigo leyendo el 11. Este templo es mi casa, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Yo mismo lo he visto. Les juro que así es. 14. Por eso, aunque este templo es mi casa, mire lo que dice Dios, y ustedes han puesto en él su confianza, yo lo destruiré como destruí el santuario de Silo. Yo les di este templo a ustedes y a sus antepasados. Este fue el mensaje, hermanos. Dios advirtiéndole que destruiría esta casa. Y la gente le entraba por aquí y le salía por aquí. Estoy seguro que hoy al salir de este lugar, muchos ya les entró por aquí, y al salir, muchos les sale por aquí también. Dios, al ver de que nada pasa, entonces Dios tiene que emplear cosas más exageradas como la que empezamos diciendo. Y por eso entonces ahora envió a ¿quién? Ya mandó a Isaías, ya mandó a Jeremías, no paran bolas, siguen igual. Voy a mandarles a Ezequiel. Pero ya no voy a usar la misma estrategia. Y Dios envía a Ezequiel. Y por eso Dios utiliza esta estrategia de quitarle a su esposa, como para que el pueblo entienda la magnitud de lo que va a suceder. Hermano, yo no sé cómo es posible que estamos viendo todos los días en la televisión, en las redes, por todos lados, todo lo que está pasando en el mundo. Todavía no entiendo cómo la gente sigue viviendo su vida tan desagradable delante de Dios y no le importa lo que esto está anunciando. ¿Cuántos han entendido que todas las cosas que están pasando están anunciando algo que va a pasar, algo que va a ocurrir muy pronto? Mire, como dice un hermano, esto que está pasando hoy en día es una pincelada comparado con lo que va a venir después. Si hoy en día a una niña la violan un poco de hombres, la matan, la descuartizan, la botan, y los ladrones siguen en la calle. Si hoy en día vemos cómo las naciones se están levantando contra la otra y están moviendo sus buques, sus arsenales, sus helicópteros y sus aviones listos para atacar. Y a veces creemos que eso nada más es por allá, por el Medio Oriente. Está pasando aquí mismo. En cualquier momento se desata una guerra. Si vemos como niños, me da un dolor, con su cuero pegado en el esqueleto, con la cabeza así de grande, las moscas devorándoselos, porque no hay nada que darles de comer. Y nosotros seguimos nuestra vana vida pecaminosa, haciendo y deshaciendo todos los días, creyendo que la gracia y la misericordia de Dios me abrazan. Sigue creyendo eso. Ezequiel 24:19, NBI. La gente del pueblo me preguntó, ¿no nos vas a explicar qué significado tiene para nosotros lo que está pasando? El 24:19. La gente del pueblo me preguntó, dijo Ezequiel, ¿no nos vas a explicar qué significado tiene para nosotros lo que está pasando? Si ve, estaba dando resultado la estrategia de Dios. Como Dios empleó otro método, la gente enseguida dijo, uy, algo está pasando, esto no es normal, ¿qué está sucediendo? Entonces se le acercaron, ahora sí querían saber, querían escuchar. El mensaje es, Dios les va a quitar este templo, el cual ustedes aman más que a Dios. Muchos aman más el templo que a Dios. Muchos aman más la bendición que el que da la bendición. A Dios los bendice con una casa y ahora esa casa se vuelve su Dios. La idolatran, ya no van al culto por estar el domingo lavando la casa. El que no podía tener un hijo o una hija con su esposa, Dios les da la bendición. Ahora la hija se convirtió o el hijo se convirtió en la idolatría de la casa y Dios queda en un segundo plano.
A los días siguientes vinieron los caldeos. ¿Quiénes fueron los caldeos? Los babilonios. Y arrasaron con todo. El templo de su orgullo, de su deleite, ese que tenía más de 20,000 kilos de oro por todos lados. Vinieron los caldeos y arrasaron con todo eso y lo quemaron. Y como si fuera poco, Nabucodonosor mandó a traer todos los utensilios que yo leí, que eran de oro, que usaban en el servicio. Nabucodonosor se los llevó para Babilonia y los puso en una vitrina como un trofeo. Miren, todo lo que tenían allá en ese templo, miren, ahí lo tengo, como un trofeo. Y Dios lo advirtió, Dios lo dijo. Por último, hermanos, luego después de 70 años, Dios les permitió construir un segundo templo. Obviamente no era igual al primero. Lo construyeron Zorobabel, Esdras, Nehemías. Ya tenían un nuevo templo. Pero ¿usted cree que la gente aprendió la lección con el primero? No. Ellos estaban ansiosos de salir de la esclavitud. Y dice que para ir a construir el templo, a recuperarlo. Pero cuando les acceden el permiso para ir, cada quien se fue para su casa, a remodelar su propia casa. Y el templo, que supuestamente era lo que iban a arreglar, todo el mundo se olvidó del templo. No aprendieron la lección. Construyeron un nuevo templo, pero siguieron haciendo lo mismo. No confundamos, hermanos, las cosas. Mire, ese templo también fue derribado, también fue destruido. Y ese templo, lo único que quedó es el muro de los lamentos que está allá en Jerusalén. Esa pared que se ve ahí en las imágenes, en las fotos, que esa gente se arrodilla ahí y empiezan a orarle a Dios. Eso fue lo único que quedó del templo. No hay más templo. Hay una promesa de que van a construir un tercer templo, pero ahora mismo no hay templo. Ya voy a cerrar, hermano. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con nuestras vidas? Reflexionemos. Reflexionemos. Solo tú y yo. Tú conoces tu situación, yo conozco la mía. Sé lo que tengo que arreglar. Sé lo que tengo que cambiar. Sé lo que tengo que dejar. Porque de Dios nadie se burla. A Dios nadie lo engaña. Tarde o temprano aparece una mano en la pared que va a decir: Mene, mene, tekel, uparsin. Que significa: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado fallo. O sea que no calificas para ir al cielo. Esa frase también significa: se acabó la fiesta. Fin de la fiesta. Toda fiesta tiene un final. ¿O no? Los carnavales pueden durar 4 días, pero el cuarto día se acaba la fiesta. La única fiesta que va a durar por toda la eternidad es la que se va a celebrar en los cielos. Y Dios quisiera que todos estemos en la lista de los invitados. Dios no es malo, hermanos. Dios no es malo. De hecho, Dios, cuando se fue a los cielos, que dijo que iba a preparar morada, lo hizo porque quiere que todos estemos allá. Y entonces, ¿por qué hay un infierno? El infierno no fue hecho para nosotros. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios.
Pero lamentablemente, todo el que llegue a esta tierra y decida vivir una vida de espaldas a Dios, rechazándolo, ignorándolo, Dios no lo puede tener allá. Porque si él no quiere nada con Dios, ¿cómo Dios lo va a llevar a esa fiesta? Si la persona rechaza esto, estas palabras de bendición y de salvación, si se molestan cuando escuchan estos mensajes, ¿qué están dando a entender? Que no quieren nada con Dios. Porque esta palabra no es para regañar a nadie, no es para juzgar ni criticar a nadie. Al contrario, esta palabra es para que todos abramos los ojos, despertemos, nos pongamos a cuenta con Dios, arreglemos nuestras vidas, para que entonces podamos acceder a esa bendición. Yo no voy a hacer un llamado porque entonces creería que todos deberíamos pasar adelante y no vamos a poder caber aquí. Pero yo se la dejo ahí. Aproveche el momento. Colóquese en pie. Si usted en verdad ha decidido seguir a Cristo, hermano, hágalo con vehemencia, con pasión. Hágalo con decisión. Que se note. Porque nos da pena que se enteren que vamos a la iglesia y que somos cristianos. ¿Por qué? ¿Te avergüenza? Porque el que se avergüenza de Dios aquí, Dios se avergonzará de él después. Al contrario. Creo que ser cristiano es un gran honor. Es un gran privilegio. Y por eso yo hoy les pido perdón si en alguno se ha sentido ofendido. Pero si usted ha decidido seguir a Cristo, reciba esta palabra. Cierre sus ojos allí. Levante sus manos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros se quedan, yo sigo. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo. Por última vez, dile, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Gloria a Dios, aleluya Jesús. Hermosa palabra de Dios, amén. Y yo siempre digo que quede atesorada en nuestros corazones y ponerla por práctica. Pueden tomar asiento los que están de pie. Dice la Biblia